joven se aparta de sus padres en el camino. Revelación celestial de la Virgen María en 3 días. En un rincón olvidado del mundo, José, un joven de 19 años, estaba a punto de perderse en las sombras. Una vez, este chico lleno de fe y amor por la Virgen María, ahora se dejaba llevar por las tentaciones que la vida moderna le ofrecía. Se había distanciado de su madre, María, una mujer de profunda devoción, quien le enseñó desde niño la importancia de la oración y el amor hacia la Virgen. Sin embargo, pronto el eco de los rezos y las enseñanzas se apagaba ante el ruido ensordecedor de sus nuevos amigos y sus excesos. La comunidad, siempre unida en la fe, sentía la ausencia de José como una herida abierta. Su madre, con lágrimas en los ojos, se lanzaba a la furia de la oración, clamando a la Virgen por el regreso de su hijo. Era un lamento que resonaba en cada rincón del pueblo. Las velas estaban encendidas, y la novena en la iglesia se convirtió en un susurro colectivo, donde cada fiel rogaba con fervor para que la luz divina alcanzara a José, para que regresara de la oscuridad que lo envolvía. Pero José, ajeno a todo esto, se encontraba en una tormenta emocional, rodeado de amigos que lo llevaban a un camino de desenfreno. Mientras unos celebraban la vida, él sentía en su interior un agudo dolor. Cada risa, cada trago, cada momento de distracción no podía ocultar un vacío que crecía dentro de él. En las noches, bajo un cielo estrellado que antes le había brindado consuelo, se sentaba a meditar, y con cada mirada al firmamento, sentía la ausencia de la paz que había tenido antaño. Una noche, en medio de su lucha interna, un susurro atravesó el aire, como si viniera del alma de la misma tierra. José se sintió envuelto en una luz brillante que era a la vez protectora y intensa. Ese día marcó el inicio de algo poderoso. Al amanecer del tercer día, mientras la comunidad se congregaba en la iglesia, un fulgor inusitado iluminó el altar. José, regresa a quienes te aman, resonó esa voz en su corazón. En ese instante de revelación celestial, visualizó la imagen luminosa de la Virgen María, su mirada reflejaba compasión infinita. Las palabras vibraron en su ser, tu camino no está perdido. Desde esa luz radiante, el joven sintió que sus pasos eran guiados. Las risas y la locura de la noche se desvanecieron, y la fuerza del amor maternal lo impulsó a dar un paso hacia el pueblo. Mamá, gritó, y la comunidad sintió que el viento traía esperanza. En la iglesia, las velas brillaban más intensamente, los cánticos resonaban en un lenguaje divino. Las manos se unieron en oración, mientras todos sintieron la presencia de lo sagrado. La total transformación de José comenzaba, pero aún había un murmullo en el aire. Las miradas del pueblo se centraban en él, cada corazón palpitaba con preguntas, ¿podrá compartir su milagro sin ser juzgado? ¿Regresará realmente a la fe? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. José se encontró en la puerta de la iglesia, tembloroso, pero con un fervor renovado iluminando su ser. Entre las sombras del juicio y la luz de la redención, el futuro parecía un lienzo en blanco. ¿Cómo sería su camino de regreso? ¿Qué misión tendría que cumplir después de este encuentro divino? Fue en ese cruce de caminos donde la historia de su nueva vida, llena de fe y esperanza, estaba a punto de comenzar. José respiró hondo, sintiendo como el aire fresco de la mañana le llenaba los pulmones. La luz del sol brillaba intensamente sobre el suelo de la iglesia, mientras la comunidad lo miraba con asombro y esperanza. En ese instante, el eco de las oraciones de su madre y la comunidad resonaban en su corazón, y comprendió que el amor verdadero siempre corta las cadenas del pasado. Con cada latido,
Sentía que se liberaba de las sombras que había arrastrado. Con temores, pero también con valor, cruzó el umbral. Sus pasos resonaban en las baldosas, como un corazón que vuelve a latir con fuerza tras un largo silencio. Al llegar al altar, encontró a su madre, María, con los ojos llenos de lágrimas. Sin dudarlo, se abalanzó hacia ella y la abrazó con una fuerza renovada, como si 3 años de distancia pudieran desvanecerse en ese gesto. José, exclamó ella, el alivio en su voz era palpable. Mi hijo, has vuelto. Ambulante en su camino de redención, José notó cómo las miradas de los fieles pasaban de la curiosidad a la comprensión. No estaban allí solo como testigos, sino como miembros de una familia espiritual que había orado por él con profundo amor. Cada rostro transmitía amor y aceptación, y eso fue lo que verdaderamente lo reconciliaba con su pasado. La comunidad se acercó, y uno a uno comenzaron a compartir con él sus propias luchas. Historias de dudas, de desvíos y de reencuentros. Descubrió que no estaba solo en su camino. La tristeza y la alegría eran parte de la misma experiencia, tejidas con hilos de fe. Cada testimonio resonaba como un canto colectivo, como una melodía que hablaba de la gracia de Dios en sus vidas. La superficie de la fe de José se sacudió, y sus dudas comenzaron a desvanecerse. Mientras conversaban, las palabras de la Virgen seguían vibrando en su mente. Tu camino no está perdido. Con cada historia que escuchaba, José comprendía que la vida está llena de dificultades, pero también de oportunidades para renovarse. Necesito compartir algo, dijo José, tomando la palabra, sintiendo la fuerza de esa luz que había visto. He estado en la oscuridad, pero ahora sé que hay un camino de regreso, un camino lleno de amor y perdón. La comunidad escuchó en silencio, cada corazón abierto a su verdad. Los ojos de su madre brillaban con satisfacción mientras ella sonreía humildemente. Nunca dejé de creer, susurró. La Virgen nos prometió que siempre cuidaría de ti. Esa era la esencia de la fe, pensó José. No solo creencias en palabras, sino un abrazo que une almas y sana brechas. Pero aún había algo en el que no podía ignorar, la parte de su historia que todavía no había revelado. Se sentía llamado a hacer algo más, a dar testimonio no solo en la iglesia, sino en su comunidad, en su propia vida. Mientras el sol seguía saliendo en el horizonte, iluminando cada rincón del pueblo, una nueva inquietud le invadió. ¿Cómo podría transformar su historia en esperanza para otros? Con ese pensamiento se sintió aún más emocionado. Había una misión en su corazón que ansiaba florecer. Los fieles comenzaron a cantar, llenos de súplica y amor. A veces el camino es difícil, pero juntos podemos ayudar a otros a encontrar su luz, pensaba. ¿Qué plan tenía Dios para él? Y mientras más preguntaba, más se llenaba de deseo de descubrirlo. Así era como el camino de redención de José apenas comenzaba. La luz de la esperanza brillaba en su corazón, pero ¿cuáles serían los próximos desafíos que tendría que enfrentar? ¿Cómo podría usar su experiencia para tocar las vidas de otros perdidos? José salió de la iglesia con su madre al lado, llevándose consigo la calidez de los abrazos y las historias compartidas. La luz del sol era ahora un suave dorado, y se sentía diferente, como si cada rayo le susurrara promesas de renovación. Sus pensamientos eran un torbellino, ¿cómo podía devolver todo ese amor que había recibido? Mientras caminaban, encontró a don Ricardo, un anciano de la comunidad que había sido faro para muchos. José, lo llamó con voz firme, están haciendo planes para un encuentro comunitario en la plaza este fin de semana. Búscalos, será una gran manera de que compartas tu historia. Las palabras de don Ricardo lo prendieron. Un encuentro comunitario. Su historia merecía ser contada en un lugar donde otros pudieran escucharla. Sí, claro, exclamó José, sintiendo que su voz resonaba con cada paso. María sonrió, viendo la chispa de nueva vida en su hijo. En su camino, la mente de José viajaba a su pasado. Hubo momentos de tristeza y confusión, viejos amigos que guiaron su andar hacia senderos oscuros. Pero aquella oscuridad no lo definía.
Era un recordatorio de lo que había aprendido. Quizás eso es lo que quiero compartir, pensó. No solo mi lucha, sino el amor que me trajo de regreso. Al llegar a casa, la calidez familiar lo abrazó. Se sentó en la mesa con su madre, y mientras compartían su almuerzo, le contó todo lo que había sentido en la iglesia, cómo aquellos rostros lo habían llenado de valentía y de un anhelo. Todo esto podría ayudar a otros, mamá, dijo mientras miraba el plato frente a él, deseo que otros vean que la luz está en ellos también. María lo observó con amor y tristeza a partes iguales. Tienes un fuego dentro de ti, hijo. Pero recuerda, será un camino lleno de desafíos. El miedo y la duda a menudo intentarán hacerte tropezar. Con cada palabra de su madre, la inseguridad crecía un poco. ¿Estaba listo para esto? Pero en su corazón, sentía un impulso. Voy a hacerlo, decidió en voz alta. Voy a compartir mi historia y ayudar a otros a encontrar su luz. Los días que siguieron se convirtieron en una mezcla de preparación y oración. José pasó horas escribiendo lo que quería compartir, ensayando su discurso frente al espejo y buscando los momentos precisos que resonaran en quienes pudieran escucharle. El día del encuentro llegó. La plaza estaba decorada, llena de flores y sonrisas. Amigos, familiares y extraños se dieron cita, y el aire estaba cargado de expectación. José se sintió pequeño frente al gran grupo, pero justo cuando iba a retroceder, recordó las palabras de la Virgen, llenas de esperanza y amor. Tu camino no está perdido. Subió al pequeño escenario, su corazón palpitaba con fuerza. Los murmullos se apagaron a medida que la gente lo miraba. Con el sudor en la frente y una oración en su corazón, comenzó a hablar. Su voz al principio temblorosa se tornó firme, y cada palabra era un paso más hacia su misión. Hermanos y hermanas, he caminado por la oscuridad, pero aquí estoy, regresando por ustedes, empezó a contar su historia. Pero, en un instante, una sensación profunda lo envolvió. Una presencia acogedora, como un abrazo, parecía llenar la plaza. Un susurro lo atravesó, no estás solo. Y en medio de esas palabras, sintió que algo más estaba a punto de suceder. ¿Qué podría ser esa presencia que lo abrazaba? ¿Podría haber otro mensaje de la Virgen esperándolo en este camino? El murmullo de la multitud cesó por un momento, como si todos estuvieran conteniendo el aliento. La calidez de aquella presencia era palpable, y José se sintió envuelto en una paz que nunca antes había experimentado. Lo que había comenzado como un relato de lucha se transformó en un testimonio de esperanza, y sus palabras fluyeron con una claridad renovada. Cada uno de nosotros tiene batallas invisibles, continuó, tomando aire profundamente. Y a veces, nos sentimos tan solos que olvidamos que nunca estamos realmente desamparados. Como muchos, enfrenté mis propios demonios, pero el amor de Dios siempre fue la luz al final del túnel. A medida que cada frase resonaba, los rostros del público mostraban reflejos de identificación y asombro. Muchos se miraban entre sí, como si finalmente encontraran una conexión en sus propios desafíos. La historia de José se convertía no solo en su historia, sino en un eco del viaje de cada presente en ese encuentro. Y de repente, mientras su discurso crecía en fuerza y pasión, un cambio en el aire se sintió a su alrededor. Una ligera brisa acarició las mejillas de los que estaban ahí, como un roce de un amor divino que llenaba el espacio. Era como si la misma naturaleza estuviera prestando atención, rindiendo pleitesía a aquella voz joven que rompía el silencio. Desde que me perdí, entendí que la verdadera fortaleza viene de abrirse a la vulnerabilidad. No se trata solo de decir he sobrevivido, sino de reconocer que he sido transformado. Desde aquel día en la iglesia, sentí una certeza en mi ser, un llamado a dejar de ser espectador y convertirme en mensajero del amor divino. Un murmullo de aprobación surgió del público. Algunos asentían con la cabeza, otros tenían lágrimas en los ojos. José podía sentir la energía vibrante del amor colectivo. Pero en su interior, aún había una sensación de misterio, una pregunta palpitante que lo empujaba hacia adelante.
Hoy, en este lugar de luz y amor, les invito a romper sus cadenas, a tener fe en lo que no ven. Recuerden que Dios nunca se aparta de ustedes. Cuando estén en la oscuridad, solo deben buscar la luz que ya está en su interior. Y así, mientras cerraba su discurso, sintió que su corazón se expandía con un profundo amor por cada uno de ellos. Permítanme ser un faro para ustedes, como otros lo fueron para mí. Nunca olviden que aunque los caminos sean inciertos, no están solos en su andar. A medida que las últimas palabras salían de su boca, sintió nuevamente aquella presencia, ahora más intensa. Era una energía que parecía resonar con los latidos del corazón de cada persona allí presente. Aquel abrazo metafórico que había sentido se convirtió en algo más revelador. Entonces, un leve brillo en el cielo llamó la atención de todos. Una nube blanca, suave y luminosa, comenzó a descender. Los ojos de la multitud miraban arriba con asombro y temor reverente. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Qué mensaje traía esa nube? ¿Era la confirmación del amor celestial que tanto necesitaba? O quizás, la Virgen María había decidido manifestarse de una manera que marcaría un antes y un después en la vida de todos ellos. José sintió su corazón latir con más fuerza, un llamado a actuar, a abrazar lo que viniera. La plaza, ahora en silencio expectante, era testigo de un fenómeno divino. ¿Sería el comienzo de una nueva era de revelaciones y esperanza para la comunidad? La nube parecía cobrar vida, despojándose de su forma etérea, llenando el aire con un aroma suave a flores silvestres. Todos los ojos estaban fijos en ese punto brillante que ahora iluminaba el cielo de la tarde. Un murmullo reverente recorría la multitud, como un susurro colectivo de asombro y anticipación. Era un momento que ninguno de ellos olvidaría. José, sintiendo el palpitar de su corazón, se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo iba más allá de su experiencia personal. Era una llamada para la comunidad entera, y él estaba allí, en el centro de todo, como un canal de esa energía divina. Se armó de valor y, respirando profundo, levantó sus manos hacia la nube. Amados hermanos y hermanas. Miren. Dios está aquí con nosotros. Sientan esa presencia. Es un recordatorio de que nunca estamos solos. Su voz resonó, firme y llena de amor. Cada palabra buscaba tocar un rincón del corazón de quienes estaban alrededor, cada uno con su historia, con su carga. Mientras la nube continuaba bajando, el brillo se intensificó y, de repente, en el centro de esa claridad, se dibujó una figura femenina. Su rostro era sereno y lleno de compasión. Una oleada de calma invadió a la multitud, una paz que trascendía el miedo y la incertidumbre. Era como si la misma Madre Tierra estuviera abrazando sus almas cansadas. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de aquellos que miraban, y las manos se levantaron, no como un gesto de súplica, sino como un ofrecimiento de amor. José miró a su alrededor y vio a un niño pequeño, sostenido por su madre, mirar embelesado hacia la visión. En ese instante, algo dentro de él comprendió que esas no eran solo visiones para los adultos. Aquella madre era un refugio para todos. Queridos hijos, he venido a recordarles que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros, resonó una voz suave, como un eco en el aire. ¿Quién eres?, murmuró alguien entre la multitud, y su pregunta se volvió un sutil eco en el corazón de cada presente. Era un anhelo común, un deseo profundo de saber. Y a medida que la figura de la Virgen María se manifestaba, una luz cálida se derramó sobre la plaza, llenando cada rincón de amor y respuestas. Soy la madre de todos ustedes, vengo a traer consuelo y guía. Sus sufrimientos no pasan desapercibidos. Recuerden esto, cada lágrima, cada oración, está escuchada, continuó, cada palabra una caricia divina. En ese momento, las cadenas del pasado parecían romperse. Unos compartían sus luchas en susurros, otros se tomaban de las manos, formaban un único coro de fe. José podía sentir cómo el amor de Dios se apoderaba de cada corazón presente. La comunidad,
antes fragmentada por dudas y miedos, comenzaba a entrelazarse en una nueva unidad. Confíen en mí y en el plan de Dios. Cada uno de ustedes tiene un propósito, incluso cuando la vida parezca incierta. No se desvíen, la voz de la Virgen resonó, un eco de advertencia y esperanza. José sintió una comprensión profunda. Aquello era un llamado a la acción, a salir de su zona de confort y llevar ese mensaje de amor. Tenía que ser valiente, no solo para él, sino para toda la comunidad. Y justo cuando la multitud se sumergía en ese momento sagrado, la nube comenzó a ascender lentamente, llevándose consigo la luz, pero dejando atrás una promesa. ¿Qué significará todo esto para nosotros?, se preguntó José, sintiendo un cosquilleo de inspiración. Su corazón latía con expectativas renovadas y una certeza comenzó a formarse en su interior. Aquello no era el fin, sino el nacimiento de una nueva etapa en su vida, un camino que debía recorrer con sus hermanos. ¿Qué pasos tomarían desde aquí? ¿Cómo esa revelación se manifestaría en su vida diaria? Definitivamente, habían sido tocados por lo divino, y era hora de vivir esa experiencia con plena fe. La plaza, ahora bañada en un suave crepúsculo, permanecía llena de murmullos. La presencia de la Virgen aún palpitaba en el aire. José sintió como todos a su alrededor estaban conectados, un vínculo indestructible formado en ese instante. Las lágrimas que antes caían como lluvia eran ahora gotas de amor, cada una compartiendo la carga de las vidas entrelazadas. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó una mujer mayor, con los ojos brillantes de esperanza. Su voz temblaba, pero había un destello de determinación. Debemos honrar este momento, respondió José, sintiendo que cada palabra que salía de su boca estaba guiada por lo divino. Debemos compartir lo que hemos recibido, ser luces en la oscuridad. Al escuchar esto, la multitud se unió en un susurro colectivo. Algunos comenzaron a hablar de sus luchas, mientras otros llenaban el espacio con canciones de adoración, melodías que se elevaban como un incienso al cielo. Era como si la plaza entera se transformara en un altar, donde cada voz ofrecía su canto como una oración. Mientras el canto resonaba, José se acercó a aquel niño que había visto antes, quien todavía miraba con asombro la estela de luz que había dejado la Virgen. ¿Sientes eso, pequeño?, le preguntó, sonriendo. Sí, dijo el niño con voz suave, es calor y paz. Sus ojos brillaban, iluminando su rostro infantil con una entrega pura. Fue entonces que José comprendió, la transformación no solo era para los adultos. Era una invitación a todos, incluso a los más jóvenes, a ser parte de algo más grande. Ustedes son el futuro, exclamó, su voz resonando con fuerza. Estamos aquí para guiarlos, y juntos encontraremos el camino. Los rostros comenzaron a iluminarse con una nueva pasión. La esperanza comenzaba a florecer en cada rincón de la plaza. La Virgen había despertado no solo la fe, sino la responsabilidad de ser portadores de ese amor. En su interior, José continuaba reflexionando sobre la promesa hecha en aquel encuentro divino. ¿Qué significaba todo esto para su vida? La respuesta parecía escaparle, como un susurro perdido entre las notas de las canciones. Decidido a encontrar claridad, se dirigió hacia el viejo árbol que habitaba en el centro de la plaza. Aquella era una espada de amor y sabiduría. Muchos habían buscado refugio bajo sus ramas, y ahora era su turno. Se sentó en un tronco, cerrando los ojos, dejando que la paz de la Virgen lo envolviera. En su corazón, cada pregunta se transformaba en un diálogo íntimo con Dios. ¿Qué pasos debo dar?, murmuró al viento. En un instante, sintió una corriente de amor que le atravesó, como si la respuesta ya estuviera allí, esperando. Segundos después, una imagen apareció en su mente, imágenes de servir a los otros, de crear un espacio donde todo el mundo se sintiera acogido y amado. Con una nueva determinación, José abrió los ojos. La visión de su propósito comenzaba a despejarse, convertirse en un guía para su comunidad, una luz en medio de la tormenta.
Mientras regresaba con la multitud, sintió una oleada de energía que emanaba desde su interior. Sus hermanos y hermanas estaban esperando, y él sabía que no estaba solo. Esto es solo el comienzo, pensó, sintiendo una emoción vibrante. Pero, ¿dónde los llevaría ese camino? La incertidumbre aún flotaba en el aire, como un misterio divino en la noche estrellada. Y con ese pensamiento, una nueva pregunta surgió: ¿quién se unirá a José en este viaje de fe y renovación? La respuesta estaba por venir, y el destino los aguardaba. El sonido de la plaza vibraba como un eco sagrado, y cada latido del corazón de José resonaba con la melodía de la esperanza. Se unió de nuevo a aquellos que lo rodeaban, sintiendo la energía que crecía a su alrededor. La multitud parecía un reflejo del amor divino, y en ese instante, todos eran familia, un solo cuerpo. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado la tormenta?, dijo un hombre con voz grave, levantando la mirada hacia el cielo. Su pregunta se deslizó como un adoquín lanzado al agua, creando ondas de reflexión. Algunos comenzaron a compartir sus historias, anécdotas de pérdidas y luchas, testimonios de cómo habían mantenido la fe en la adversidad. José escuchó atentamente, sintiendo que cada relato era un ladrillo más en el templo que estaban construyendo juntos. Todos tenían algo que ofrecer, algo que compartir. No estamos solos, murmuró, y la afirmación parecía envolver a la multitud en un cálido abrazo. Luego, una joven se levantó. A veces me siento perdida, como si estuviera navegando en un mar de confusión, confesó con una voz tensa pero decidida. Pero cuando miro a mi alrededor, siento la calidez de esta comunidad. Esto me recuerda que no soy solo, somos un faro de luz en medio de la niebla. Las palabras de la joven resonaron en el corazón de muchos. Era un mandamiento nuevo que juntos estaban aprendiendo: abrazar el dolor, pero también celebrar la vida. Las lágrimas brotaron, esta vez no de tristeza, sino de un agradecimiento profundo y colectivo. José sintió que debía actuar. Sin pensarlo, tomó la mano de la joven. Señorita, juntos podemos encontrar el camino. Pero necesitamos armar un plan. La multitud enfocó su atención en él. ¿Qué les parece si empezamos a reunirnos una vez a la semana? Podríamos compartir nuestras historias, apoyarnos, orar juntos. Ser la fortaleza que cada uno necesita. El murmullo de aprobación fue instantáneo. La gente empezó a hablar de horarios, lugares y actividades. Así se hace, gritó alguien de atrás. Podemos empezar con nuestros jóvenes, ellos son la chispa del fuego que queremos avivar. Ese primer destello de entusiasmo fue contagioso. La plaza resonaba con risas, planes y promesas de amor fraternal. Un viento suave sopló entre los árboles, y José sintió como si la Virgen estuviera sonriendo sobre ellos, aprobando cada paso que daban. Su corazón se aceleró. En medio del bullicio, una figura familiar se acercó. Era su madre, con ojos llenos de lágrimas. Hijo, he estado buscando a alguien como tú, alguien que se atreva a soñar, dijo ella, tomando sus manos. Gracias por ser esa luz. El contacto dejó a José con una sensación de propósito renovado. Juntos, madre. Este es solo el comienzo. La conexión con su madre lo hizo sentir aún más fuerte. Al celebrar ese momento, una nueva pregunta surgió en su corazón: ¿cómo podrían llevar ese amor más allá de la plaza? ¿Cómo podemos hacer que esta luz brille en nuestros hogares, en nuestras familias?, se preguntó en voz alta. La multitud se sumió en un instante de profunda reflexión. Las mentes comenzaron a agitarse, pero en sus rostros había un destello, una chispa. Sabían que su misión apenas comenzaba. ¿Qué sigue, José?, preguntó un anciano con voz temblorosa. Él sonrió. El viaje será largo, pero uno que vale la pena. ¿Quién se atreve a caminar conmigo? Las manos se levantaron en el aire, y el sentimiento de unidad se intensificó. Pero en medio de esa poderosa conexión, un misterio aún flotaba en el aire. ¿Cuál sería la siguiente revelación que los guiaría en su camino?
José sintió que el aire se llenaba de promesas, como si el cielo suplicara que lo descubrieran. ¿Cuál sería la próxima intervención divina que los llevaría aún más lejos? El sol comenzaba a descender tras las montañas, bañando la plaza en una luz dorada que parecía envolver a cada persona presente. El aire, fresco y suave, trajo consigo un murmullo de expectativa. José miró a su alrededor, sintiendo la energía vibrante de la multitud que, de alguna manera, resonaba con lo que su corazón había estado anhelando, un propósito, una misión. ¿Cómo podemos traer esa luz a nuestros hogares? Repitió la pregunta que había brotado de su interior. La plaza vibró de murmullos, y el eco de sus voces se perdía en el cielo. Debemos comenzar por conocernos más, sugirió una mujer de cabello rizado, sus ojos brillaban de determinación. ¿Qué tal si le pasamos nuestro amor y nuestras historias a nuestros hijos? Ellos son el futuro. Exactamente, exclamó José, sintiendo como su corazón se llenaba de esperanza. Podemos hacer que cada hogar sea un refugio de oración, un espacio para compartir nuestras experiencias y nuestros sueños. Si cada uno de nosotros lleva este espíritu, la luz irá creciendo. La multitud aplaudió, como si sus corazones palpitaban al unísono, y José sintió una conexión aún más intensa con ellos. Justo en ese momento, un niño pequeño corrió hacia el centro de la plaza, sus risas y gritos de alegría rompieron el ambiente de reflexión. La madre del niño sonrió, pero luego, con un gesto suave, lo llamó. Ven aquí, mi amor. Hoy aprendemos a ser mejores juntos. El niño se detuvo, pero antes de volver a su madre, giró y dijo, todos son mis amigos. Juntos somos fuertes. Con esa simple afirmación, el niño desató una risa general, llenando el aire con un eco de inocencia y verdad. ¿Acaso no es así? Reflexionó José en voz alta. El amor entre nosotros debe ser tan puro y fuerte como el de un niño. Necesitamos recordar que la fe y la unidad son las raíces de un crecimiento sano. Una señora mayor, con manos temblorosas pero de espíritu inquebrantable, se levantó. Nosotros, los mayores, tenemos la responsabilidad de guiar. No dejemos que la indiferencia nos apague. Comprometámonos a ayudarles, a cada uno de ellos dijo señalando a los jóvenes presentes. Esa propuesta se sintió como un rayo de luz. El ambiente cambió, ahora había determinación en sus miradas. Un compromiso de amor, sí, resonó entre los presentes. Jeremías, un joven soñador que había estado a la sombra, de pronto, se puso de pie. Podemos iniciar un grupo de mentores. Tal vez conectando a cada joven con un adulto, algo como, la llama de la esperanza. José sonrió, viendo cómo la chispa continuaba extendiéndose. Esa es una idea hermosa. A través de la continuidad de este amor, la luz brillará más intensamente. Con el horizonte oscureciendo, sumieron a la plaza en un aura casi mágica. Todos los rostros iluminados, un reflejo del entusiasmo colectivo, esperaban con ansias el futuro. Entonces, una antigua campana sonó desde la lejanía, su eco resonante era como la voz de la Virgen llamándolos a la acción. Se sintió un escalofrío, una presencia divina que les animaba a seguir adelante. Mientras el viento susurraba entre ellos, José se sintió invadido por un nuevo impulso. Este no es solo un plan, es una misión divina. La llamada no es solo a actuar, sino a transformarnos, a ser los mensajeros de la luz. Ponían rumbo hacia un nuevo capítulo, pero un resplandor en el horizonte llamó su atención. La palabra milagro flotaba en sus corazones, y preguntas comenzaban a brotar, ¿que él se estaba reservado para ellos? ¿Habrá una intervención celestial que cambiará su rumbo por completo en los días venideros? Con el viento suave acariciando sus rostros, la expectativa pulsaba en el aire. ¿Cómo es que la Virgen les hablaría? La noche se asentó lentamente sobre la plaza, como un manto que cubría las esperanzas recién sembradas. Las luces de las casas circundantes comenzaron a parpadear y el murmullo de la multitud se convertía en susurros. José sentía que el aire estaba impregnado de significado.
Cada ojo se iluminaba con la promesa de lo que estaba por venir. ¿Están listos para dejar que Dios haga su obra en nosotros?, preguntó, levantando las manos hacia la multitud. Las voces asentían de manera firme, el compromiso brillaba en sus rostros. Sin embargo, José sentía un cosquilleo en el corazón. Algo más grande que ellos se estaba gestando en ese mismo momento. A medida que el grupo se dispersaba, Jeremías se acercó a José. ¿Crees que nuestra idea será bien recibida? ¿Y si no somos capaces de guiar a esos jóvenes, de origen tan diverso? Su voz temblaba con dudas. Recuerda, cada paso es un acto de fe. No somos nosotros quienes transformamos, es Dios a través de nosotros, respondió José con convicción. Mientras hablaban, el viento empezó a cambiar de dirección, trayendo consigo un suave aroma a tierra mojada. Era como si la naturaleza misma estuviese alentando su misión. La próxima mañana, el pueblo se reunió nuevamente. La idea de la llama de la esperanza parecía tomar forma, los caseríos se conectaban a través de historias, experiencias y aspiraciones. Ese día, José se propuso compartir su historia personal. Cuando era joven, perdí la fe por un tiempo. Pero un día, en un momento de soledad, sentí una presencia que me rodeaba. Era como si la Virgen misma me estuviese diciendo que mi vida tenía un propósito más allá de lo que podía ver. Sus palabras resonaban con autenticidad, llevando a muchos a reflexionar sobre sus propias luchas y redenciones. Una mujer mayor, Doña Rosa, se unió al círculo. Esas experiencias son las que debemos compartir, mis hermanos. La voz de la Virgen siempre está acercándose a aquellos que están dispuestos a escucharlas, sus ojos brillaban como luces en la penumbra. El grupo comenzó a contar entre risas, llantos y anécdotas conmovedoras. Sin embargo, a medida que el día continuaba, José sintió que una sombra nos acechaba. Un joven del grupo, Marco, había estado callado, con el ceño fruncido. Al final de la reunión, se acercó a José. No todos tienen fe como usted. Algunos de nosotros nos sentimos perdidos, su voz se quebró. Yo no veo a la Virgen, solo veo problemas. José sintió un nudo en el estómago. Había tanta lucha en la juventud. Déjame decirte algo, Marco. Si en este viaje tienes miedo, si sientes que te falta la fe, está bien. Todos hemos estado ahí. La fe no es la ausencia de duda, sino el coraje de seguir adelante incluso cuando no podemos ver el camino. Tal vez, solo necesites mirar un poco más cerca. Las palabras parecieron tocar algo dentro del joven. Más tarde, cuando la luz del día se desvanecía, él sonrió tímidamente, tal vez podríamos hacer algo juntos. Mientras el sol se ponía, una sensación de unidad llenó la plaza, pero el eco de la campana resonó nuevamente. Esta vez más fuerte y claro. Una nota diferente, casi musical, como si la misma Virgen estuviese llamándolos a un nuevo compromiso. Dediquemos los próximos días a la oración, sugirió la señora Rosa con determinación. En 3 días, el pueblo se reunirá nuevamente. Y quizás, suceda algo que nunca hemos imaginado. Así, un aire de expectativa envolvió a todos. 3 días, un conteo regresivo lleno de promesas y posibilidades. Cada uno tomó un camino hacia sus hogares, con corazones palpitantes y ojos puestos en el horizonte. 3 días. ¿Qué revelación traería la Virgen? ¿Verían un milagro en su camino hacia la luz? La tensión se palpaba, y en esa espera, algo eterno crecía en sus corazones. La noche fue testigo, el día esperaba. 3 días habían pasado y la comunidad se sentía en la punta de la expectativa. El cielo, claro y limpio, parecía reflejar el profundo anhelo que habitaba en cada uno de ellos. Desde la mañana, los murmullos de fe llenaron la plaza, mientras todos se reunían con una mezcla de nerviosismo y esperanza. ¿Qué manifestación divina verían? José, de pie en el centro, sintió el peso de su papel. Había compartido su historia, había guiado a otros hacia su luz, pero ahora el momento era distinto.
Todos allí presentes estaban esperando algo grande, algo que podría cambiar el curso de sus vidas. No solo se trataba de él, sino de cada uno que anhelaba respuestas. La plaza pululaba de voces, niños que corrían, adultos que compartían historias. La atmósfera estaba cargada de una energía vibrante. Las velas se encendían en cada esquina, un símbolo de unidad y fe. José sintió una oleada de amor, ese amor que lo había traído de vuelta era ahora un fuego ardiente en los corazones de sus hermanos. Con un profundo suspiro, tomó la palabra, su voz resonando con sinceridad. Hermanos, hoy celebramos no solo la fe, sino también la esperanza que nos une. Durante estos 3 días, siento que hemos estado transformándonos, cada uno por separado, pero juntos en este camino. Las miradas se posaron en él, con una mezcla de admiración y fe. Justo en ese momento, un susurro suave trajo un cambio en la brisa. Era como si el viento estuviese invitando a la calma. La comunidad se quedó en silencio, sintiendo aquel momento sagrado. José miró hacia el cielo, y un rayo de luz brillante se filtró entre las nubes. Todos alzaron la vista, atónitos, en un estado de recogimiento y paz. El Señor está aquí con nosotros, continuó José, sintiendo cómo la fuerza del amor divino lo envolvía. La figura de la Virgen María comenzó a tomar forma en la luz, apareciendo lentamente sobre la plaza. Su presencia era cálida y reconfortante. Un murmullo reverente recorrió a la multitud. El aire mismo parecía vibrar con energía. Queridos hijos, resonó la voz suave de la Virgen, envolviendo cada rincón del lugar. Vengo a recordarles que cada paso que dan hacia la luz contribuye al amor que se irradia en este mundo. La fe que han encontrado en este lugar es solo el comienzo. Lágrimas de júbilo brotaron de los ojos de muchos, un reflejo de la gratuidad que se sentía en el aire. La Virgen continuó, he escuchado sus oraciones, y cada historia compartida ha reforzado su lazo fraternal. Nunca olviden que la unión en el amor es la clave para mantenerse firmes ante la adversidad. José sintió un calidez recorrer su cuerpo. Todo este tiempo, hemos estado buscando respuestas, y aquí están, en cada uno de nosotros. La multitud asintió, viendo sus propias vidas reflejadas en la luz de María. Han sido valientes al abrir sus corazones, y hoy son llamados a ser faros de esperanza no solo en esta comunidad, sino en el mundo entero. Recuerden, el amor y la fe son contagiosos. Háganlos brillar. La esperanza y el fervor en el corazón de la comunidad crecieron al escuchar palabras tan poderosas y reconfortantes. José sintió que la misión que había empezado en su corazón comenzaba a manifestarse en cada alma presente. Era evidente que el viaje que habían iniciado juntos no terminaba aquí, sino que era apenas un hermoso comienzo. Como una brisa fresca acariciando sus rostros, la Virgen continuó, transformen sus luchas en historias de amor. No se detengan ante el miedo ni la duda, pues aquí están fortalecidos por su unión. Juntos son más que individuos, son una comunidad. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, la Virgen sonrió, dejando en el aire la promesa de su protección. Mi amor siempre estará con ustedes, busquen y hallarán. Nunca están solos. Este es solo el comienzo de grandes cosas que vendrán. Con la partida de la Virgen, un silencio profundo llenó la plaza. Las palabras de amor y esperanza reverberaban en el corazón de cada persona. José, sintiendo su propia transformación, se volvió hacia la multitud. Hermanos, nosotros somos los verdaderos mensajeros de esta luz. Llevemos este amor a nuestros hogares, a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Con un impulso colectivo, todos se unieron en una oración, sus voces resonando en armonía. Era un eco de confianza y unidad. No había más dudas, solo la promesa de transformar el dolor en amor. Al final de aquella jornada, la comunidad se despidió con abrazos cálidos y sonrisas iluminadas. La historia de José no solo tocó su vida, sino que se convirtió en la historia de todos, un testimonio vivo del amor divino, una luz brillante en un mundo a menudo sumido en la oscuridad.
Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, la comunidad se dispersó, llevando consigo la promesa de la Virgen María. Un nuevo capítulo había comenzado, lleno de fe, amor y un compromiso renovado. Nunca olvides, querido hermano y hermana, que cada paso que das hacia la luz es un testimonio del amor de Dios. Ahora, haz clic en suscribirte ahora y únete a nosotros en este viaje. No esperes ni un segundo más, deja un like para alimentar el algoritmo y así llegar a más almas necesitadas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. El momento de actuar es ahora.